Y esto no es la señal de que el pueblo argentino, según las encuestas, cree que es mejor ir con el FMI. No, el pueblo argentino le ha metido el perro con una campaña de extorsión. Y porque la clase obrera no ha desarrollado su propia alternativa política. Que vaya a pelear en nombre de otros intereses y en nombre de otras perspectivas la campaña de extorsión, digamos, del gobierno. Pero tampoco no tiene ningún presupuesto. Si el gobierno quisiera corregir esto, enviando ahora el presupuesto, van a necesitar los votos del macrismo. Con lo cual el gobierno nacional y popular va a gobernar con el presupuesto de los macristas. Por lo tanto, no va a mandar ningún presupuesto. Entonces, la crisis política que implica, de acuerdo con el FMI, se manifiesta de entrada en el incumplimiento de todo este tipo, de ilegalidades. Y uno tiene que ponerlo eso completamente en manifiesto. El acuerdo que debía haber firmado el Congreso, pero que el Congreso no lo acordó, es un acuerdo de reforma laboral, reforma previsional y reforma impositiva. Y es un acuerdo que se distingue de otros acuerdos porque no solo empodera al Estado a llevar la reforma laboral, sino que empodera a todos los protagonistas del campo laboral a llevar a cabo la reforma laboral. La frase del acuerdo que sintetiza esto es la que dice que Argentina tiene que hacer una reestructuración para lograr un crecimiento con sostenibilidad. Y en el lenguaje del Fondo Monetario Internacional, la reestructuración es la reforma laboral, la reforma previsional y la reforma impositiva. Entonces ya hay dirigentes sindicales que han anunciado que en las próximas paritarias van a discutir los términos de la reforma laboral en su sindicato. No tendremos una reforma laboral por ley, pero hay un cheque en blanco. Eso es lo que se ha firmado, un cheque en blanco, porque no lo aprobó el Congreso, no hay nada acá, no hay nada allá, no hay presupuesto, ¿qué hay? Un cheque en blanco, pon el número que quieras. ¿No es cierto? Entonces va la patronal y va a decir, hijo, acá hay un cheque en blanco, ¿qué número le ponemos? Y como la inmensa mayoría de la dirección de la CGT está de acuerdo con el plan del FMI, porque ha salido a la calle a acompañar la campaña que dice es el FMI o el default y el derrumbe o el caos, ya tenemos acá un señalamiento de este tipo que autoriza al FMI a decir, che, no he visto ninguna paritaria firmando la reforma laboral. En la supervisión trimestral que está autorizado a hacer de la cuenta nacional. Con la cuestión jubilatoria, la reforma previsional es probablemente canallesca hasta en lo moral. Porque la reforma previsional argentina se aplicó ya por 100%. Los jubilados pasan hambre, el 80%. No hay lugar para ajustar más nada. A una familia de jubilados con 31.000 pesos, si alguien encuentra dónde ajustar, es adivina, no hay más para ajustar. Entonces parece que la palabra reforma previsional no tiene un sentido. ¿Está claro? Si ya lo cagué de hambre. La reforma previsional ya está ejecutada. El 80% con esto. Y esto no va a cambiar. A lo mejor no, porque tenemos el acuerdo con el FMI. ¿Dónde está acá la segunda máquina? Porque cuando Macri hace el envío al Congreso en aquella ocasión, los macristas dicen, yo no estoy haciendo una reforma previsional, no, yo estoy tratando de mejorar todo esto. Pero modifican el empalme entre las jubilaciones que se ganaban de acuerdo a la ley anterior y esta, y que daba, ahora no me acuerdo el número, una cantidad de dinero fabulosa en el medio que los jubilados no iban a cobrar. Se habían robado, los macristas se querían
a robar un semestre de los jubilados. Ahora es lo mismo, porque esta reforma, como ya no se puede ajustar a ningún jubilado, no hay margen para nada, esta reforma lo que dice es que las mujeres se jubilan a los 65 y los hombres a los 70. De manera que hay 5 años para meter la mano y reducir el déficit fiscal, pagar a los acreedores internacionales, y el jubilado que ya está jubilado sigue con los 30.000 pesos o con algún ajuste a medida de inflación. Están tratando de robar el empalme. Y ustedes habrán leído que el gobierno alienta a la posibilidad de que, che, escuchame, laburás 70 años. Mira, vos tenés 80, estás fenómeno. Laburá, no vas a venir de jubilado. ¿Está claro o no? Yo encantado, pero no para el FMI. No para el FMI. Ojo, no para el FMI. Nosotros como socialistas pensamos que los jubilados deben jubilarse con los derechos que tienen ahora y luego también laburar y encontrar el laburo para los jubilados para que se desarrollen vocacionalmente y no vayan a jugar a los bolos ni al dominó, sino que sean una parte activa de la población, pero sin tocarle los derechos económicos. ¿Está claro? Sabemos que aumentó la expectativa de vida, queremos que todo el mundo la disfrute, pero no a costa de estas circunstancias. Y luego con la reforma impositiva ustedes vieron que no van a tocar ningún impuesto, pero van a revaluar todo. Entonces, como todo va a tener un valor mayor, el impuesto que grava eso también es mayor. Está todo acá, todo en el acuerdo. El gobierno naturalmente ha tratado de evitar de que las palabras se pongan textualmente para armar una cortina con respecto a lo que realmente está ahí. Pero esta es la política del pueblo. Ahora, quiero que se entienda también una cosa importante. Este acuerdo en términos de deuda es sacarle a Macri la responsabilidad por la deuda que contrajo él. Porque la cosa es así. Le debemos 44.000 millones, lo voy a hacer sencillo, no quiero entrar en los detalles. Le debemos 44.000 millones. El fondo nos da los 44.000 millones. Nosotros con los 44.000 millones le pagamos al fondo. Ahora no es Macri el que le debe al fondo, sino yo. Pero es un operativo político muy serio. En segundo lugar, ¿qué acuerdo? Es un acuerdo que a mí no me permite desendeudarme, sino que me endeuda todavía más. Porque el objetivo de un acuerdo de deuda es cómo me saco la deuda, no cómo la incremento. Pues si la incremento, dentro de 2 años van a tener que venir de nuevo a ver cómo me saco la deuda. ¿Está claro? Por lo tanto, de aquí a 2 años y medio que dura esta parte del acuerdo, Argentina sigue en default. No puede pagarle a nadie. No puede pagar su deuda, porque el FMI le da la plata para que le pague y quede endeudado. Y además hay una circunstancia que es esta, que prueba que Argentina está en completo default. Y es que la deuda externa argentina en el mercado no vale nada. ¿Qué quiere decir que no vale nada? Hay gente que necesita plata y dice, tengo un bono de la Argentina, lo vendo. Quiero hacer la fiesta de 15 a mi hija. Vendo el bono, agarro la guita y la hago a fiesta de 15. Pobre tipo. La chica va a tener que esperar cuando su hija cumpla los 15. ¿Por qué? Porque no vale nada los títulos de deuda. Porque los acreedores saben que Argentina no les puede pagar. Entonces, si todo el mundo sabe que no les puede pagar, ¿quién va a comprar algo que no te van a pagar? De manera que lejos de haber salido de un default o lo que fuera, Argentina está completamente en default en el siguiente sentido: nadie le va a prestar mano. Para que la economía funcione, nos tenemos que autofinanciar. Bueno, pero para autofinanciarme no tengo que ir al FMI. Un punto central de este acuerdo, usted tiene que comprender fundamentalmente, porque no se lo señala, es que la palabra deuda externa es una palabra engañosa.
externa es deuda con el exterior. Nuestra deuda externa es una deuda con el interior. Los que tienen los créditos son argentinos. Los grandes grupos económicos de Argentina tienen el 55% de la deuda en dólares y el 80% de la deuda en pesos. ¿Por qué hay que ir a un acuerdo con el FMI? Porque la feligresía capitalista argentina, que nombra a los Macri, a los Fernández, a este y al otro, dice, che, yo soy la burguesía de este país. Puede haber un país sin burguesía, ¿no? Háganme. Con la burguesía local en pesos, ya tiene una deuda de 60.000 millones de dólares, ajustada por inflación. Es decir, que el burgués que compra, el capitalista, la patronal, que compró un título por 100, si dentro de 6 meses la inflación fue del 50%, el gobierno le da 150. Si vos sos un laburante y tenés 100, y la inflación subió 50%, estos 6 meses tenés 50, no 100. Uno está protegido por el Estado, con un ajuste por la inflación, y el otro está cagado por el Estado por medio de la inflación. Este es el sustento. Claro que los internacionales son importantes. Tienen el otro 44. No me joda. Además no son mocos de pavo. Son fondos internacionales que hoy están financiando la guerra en Ucrania. No quiero desmentir eso. Pero quiero que se entienda cuál es la base social de los gobiernos que dicen que hay que pagar la deuda externa y que lo contrario es el caos. El caos para los que tienen los títulos de la deuda externa. Pero es tu responsabilidad haberlos comprado. No me puedes enchufar a mí la responsabilidad, que por otra parte es absolutamente cierto lo que voy a decir, que jamás vi un título de la deuda, sea externa, interna o de cualquier tipo. Nunca vi uno. Aunque me acuerdo que tuve una novia que me mostró, que le dejó su papá, los títulos de la deuda externa de la Rusia zarista. Eso me acuerdo. Miren si son tenaces, que esta chica terminó cobrando la deuda 100 años después. Cuando se disolvió la Unión Soviética, el FMI puso como condición que se saldara la deuda impaga por la Revolución Bolchevique. Y lo mismo están discutiendo en Cuba. Vos querés que levantemos el bloqueo. Tenemos todo anotado de la deuda que había en la época de Batista. Bueno, 70 años, no me acuerdo. El 60. Bueno, lo mismo. Quiero que se entiendan los intereses de clase, porque no estamos peleando con números. Es una pelea de fuerzas sociales. Son los trabajadores de un lado, clase media, trabajador independiente, ¿no es cierto? Y luego un sector de la burguesía particularmente poderoso, el empresario común, no sé, podrá ganar la guita que sea, pero no creo que vaya a meterla en un título de deuda. Tendrá que pagar él la deuda a los bancos que le dieron para sus empresas. Pero los sectores más concentrados sí. Este es el cuadro de situación. Entonces hay una reforma que también va a afectar a los docentes en materia previsional, porque los docentes tienen el 82% móvil. Y luz y fuerza también. Ya plantearse eliminar los regímenes especiales. Quiero decir, a los docentes ya se lo eliminaron, porque es el 82% de lo que cobran en blanco. Quiere decir que de lo que cobran es el 40%. Claro. Entonces fíjense cómo sin ley, sin reglas, sin regulación, llevan adelante un programa y después lo que pasa es que le quieren dar estatus legal, porque el estatus legal refuerza la posición del Estado frente al reclamo de los trabajadores. Yo no quiero cobrar más el negro, tengo derecho. ¿Y quién le contesta? Va el juez. Viene un juez laboral, hay uno herrero, que siempre falla a favor de los jubilados. Soná. Me
me chupé un juicio. Vamos a hacerlo legal. Pero mientras tanto igual te estoy dando. Vos tenés derecho a protestar, porque no es legal, pero te estoy dando por la cabeza. Esto está, digamos, también en el acuerdo. Viene el tema del tarifazo. Acá es interesante el tema del tarifazo, porque los tipos empezaron a discutir antes de la guerra, pero firman con la guerra en pleno desarrollo. Y entonces dicen que van a aplicar un tarifazo del 40% para el gas. El 40% para el gas hoy no es un tarifazo, es más subsidio. El gas en el mercado internacional que Argentina importa aumentó el 800%. No hay tarifazo que cubra el déficit que provoca el gas por la guerra. ¿Qué hace un gobierno nacional y popular? Che, loco, me apretaste, me obligaste a firmar pasaje que pasaste toda la guerra. Ahora no puedo firmar. ¿Cómo no puedes firmar? No, con el 800% de gas, haremos todo. Rebobinemos. Sigamos discutiendo a ver cómo enfrentamos esto. No, le metieron la firma para asegurar que políticamente este gobierno se coloca del lado de la OTAN y del FMI. Después vemos cómo arreglamos el problema del precio del gas. Porque en definitiva le va a contestar el FMI, vos no sabés cómo arreglar el problema del precio del gas, yo no sé cómo arreglar el precio del gas, los alemanes, los yanquis, tampoco saben cómo arreglar el precio del gas, entonces no me vengas ahora con el precio del gas, pero el tarifazo no va. Si se aplica un tarifazo, se va a aplicar un tarifazo, no cubre nada del aumento internacional del precio del gas. Por otro lado, todos estos acuerdos de servicio vienen de la época de Menem. Por lo tanto, se toma como punto de referencia el precio internacional. Yo les quiero dar un ejemplo. En Argentina sacar un barril de petróleo sale $15. En Arabia Saudita 2. Si el precio internacional es de 100, Arabia Saudita, Argentina, y aquel quieren cobrar 100. Uno dice, che, Arabia Saudita, pero si a vos te sale 2, ¿por qué cobras 100? Porque el precio internacional es 100. Entonces, un país atraviesa la dificultad de nuestra y que se ahora nos liga a ver cuánto cuesta producir gas y petróleo y establecemos un precio de acuerdo a lo que cuesta. Lo demás que se hagan su festival con los precios internacionales. Pero nosotros no. Quiere decir que las empresas de servicios se consideran con derecho a cobrar un precio internacional que es independiente del costo de producción. El Chile, con relación a vaca muerta, quiere que la subsidie. Entonces viene una pregunta, pero como vos, a $100, a $100, digamos el petróleo, $100 el barril, ¿no te cubre? Sí, cubre, claro. Pero no al principio. Cuando esté en plena producción, esté usando toda la maquinaria y explotando a fondo, es un precio bárbaro. Pero hasta tengo que esperar. Mientras tanto, los costos son un poco mayores. Quiere que lo subsidie. Es decir, vos invertís en una empresa, al principio, lógicamente, tenés 4 clientes. Todavía no ganás. Volvés a tu casa y decís, querida, ya tengo 4, pero no ganás. Ganás cuando tengas 200. Ahora lo único que falta es que la esposa le diga, anda al gobierno y pedirle que te subsidien mientras tenés 4 o 5 hasta llegar a 100. Bueno, entonces nos juntamos hoy acá y armamos una empresa. Total, lo que nos cuente, nos cagamos de risa porque al principio nos va a ir mal y el Estado nos va a subsidiar. Entonces este es un robo a mano armada que figura acá de esta manera. ¿Cuál es la deuda de Argentina? La deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional es de 45.000, 44.000 millones de dólares. La deuda de Argentina es un conjunto de 450.000 millones de dólares. La deuda pública. 450.000 millones. Todo el mundo la pone más bajo. Pero no es más bajo, porque se suma la deuda
pública del Estado con el sector privado, que son unos 80.000 millones de dólares, la deuda de la provincia, la deuda de las empresas descentralizadas, la deuda pública en pesos, que no está en dólares, y la deuda del Banco Central, con los bancos, que también está en pesos, pero hay que calcularla en una moneda estable. ¿De cuánto es? Todo eso es impagable. Y acá hay otra deuda, que no es pública, que no es del Estado, que es la deuda que las empresas privadas argentinas contrajeron con el exterior, que son 100.000 millones de dólares. De eso se tendrán que encargar ellas. Claro. Pero ¿y los dólares de dónde vienen? Porque el FMI quiere que los dólares los acumule el Estado, bajando el nivel de vida de los trabajadores, para que se consuma menos y se exporte más, y entre más dólares, para que haya dólares, para que el sector privado pague su deuda. Entonces no es que el Estado paga la deuda de los privados, lo pagan los privados, pero los dólares los tiene que dar el Estado. ¿No es cierto? Entonces parte interviene en la deuda de tipo, esto es impagable. ¿Y cómo hemos llegado a esto? Porque si nosotros estuviéramos jubilados ganando 300.000 pesos, tendríamos que decir que gracias a esta deuda hemos cambiado tanto el escenario del país, tenemos una industria tan poderosa, tanta productividad, tanto esto y tanto lo otro, y más jubilados tienen el salario que merecen. No ha habido un peso invertido. Porque la deuda argentina es una deuda que crece porque no podés pagar la deuda. Cuando se fue Isabelita, la deuda era de 4.000 millones. Después vino la deuda de la dictadura militar que la llevó a 40.000. A partir de ese momento, Argentina nunca pudo pagar la deuda. Entonces pedía deuda para pagar la deuda. Y así se fue 80.000. ¿Cuánto estaba de la Rúa? La deuda ya era de 180.000. Y así siguió aumentando todo el tiempo. Entonces, como ustedes comprenden, se trata de una deuda usuraria, en la que el país que tiene que pagar jamás desarrolló recursos para pagar esa deuda a través de la deuda. Es decir, que me prestan para máquinas, me prestan para camino, me prestan para hidroducto y como consecuencia de la renta y de la ganancia que obtengo, digamos, pago todo eso. Entonces es una deuda definitivamente impagable. Ese es otro punto que, digamos, en este momento no se tiene en consideración. Rápidamente otro punto. Un objetivo de un acuerdo con el FMI, para los partidarios del acuerdo con el FMI, es que hay que bajar la inflación. Guzmán presentó un presupuesto que no fue aprobado, que prevé una inflación anual del 31%. El acuerdo con el FMI lo prevé en el 50%. Es decir, por primera vez un acuerdo con el FMI propone una tasa de inflación superior a la que tiene el país y a la que el propio país preveía que podía ocurrir al año siguiente. Con una tasa de inflación de ese tipo no necesito que venga el Fondo Monetario Internacional para ayudar. La inflación, ¿qué rol juega? Incrementa la recaudación de impuestos y por lo tanto el superávit fiscal. Todo esto es completamente dañino. Todo esto es completamente dañino para la Argentina. Hay otra cláusula, se la digo para que tengan conciencia. El Banco Central le va a colocar 40.000 millones de pesos. 40.000 millones de dólares. Quiere decir que debe, ¿cuánto? Debe cerca de 600.000, no, 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. ¿Cómo paga el Banco Central? La única forma de pagar es emitiendo monedas. Si emite 6 millones de pesos, estalla la inflación. Imagínense que de un golpe están 6 millones. Entonces, están tratando, en el acuerdo de FMI se establece, que los bancos
compren la deuda del Estado con la plata que le da el Banco Central por lo que los bancos tienen contra el Banco Central. ¿Se entiende o no? El Banco Central a mí me debe 10. Entonces el Estado dice, dame los 10 y yo te doy un título de deuda. Convertite en acreedor mío, dame los 10. Entonces el Banco Central dice, yo te doy los 10 que te debo para que vos compres el título del Tesoro. Entonces los 10 que emite el Banco Central no circulan, se convierten en un bono del Tesoro. ¿Cuál es el problema? Que al aumentar la deuda pública, aumenta lo que los contribuyentes tienen que pagar al Estado para pagar esa deuda pública. Si esa de 40.000 millones de dólares, a la deuda que tiene hoy en pesos el Estado argentino, en pesos, pero por 60.000 millones de dólares se le agrega 40.000 millones de dólares y nos vamos a 100.000 millones de dólares. En una palabra, el Estado argentino, es decir, nosotros tenemos que laburar para pagar la deuda del Estado argentino, no para crear riqueza. Nos den los mamos para pagar la deuda. Eso está previsto acá. Este acuerdo es una tragedia. Este es un acuerdo completamente irrealizable. Y va a fracasar como fracasaron todos los anteriores. Bien, termino con lo siguiente. Dos cosas fundamentales. La deuda argentina no es un fenómeno nacional. La deuda argentina es un fenómeno internacional. Eso de que es un fenómeno nacional, que nosotros gastamos más de lo que producimos y todo lo demás, es un invento de Martínez de Oz que ahora lo tiene Alberto Fernández, que ya fue menemista, así que ya sabe, ya fue Martínez de Oz, después dejó de ser Martínez de Oz. Es decir, ya está. Después un día les cuento una anécdota sobre esto que tuve yo con Alberto Fernández. ¿Qué dice él de esto? Pero se alarga, entonces no la cuento ahora. Después, si hay una oportunidad. Es internacional. Por ejemplo, la deuda argentina es del 100% del PBI. ¿Y la norteamericana? Del 150%. ¡Loco! Está peor que nosotros. Es del 150%. En una época se necesitaba 50 centavos de dólar de deuda. En los años 50, 55, 50 centavos de deuda creaban $1 de producto. ¿Me explico o no? Yo prestame 0,5 y te produzco 1. En cálculo mundial. Ahora hace falta $5 para aumentar el dinero. Es decir, hay toda una capa parasitaria de capital que vive de cobrar deuda, públicas y privadas. Entonces, si Argentina no paga, le metimos el dedo en el corazón del sistema. Es decir, pinchamos el globo de la especulación financiera internacional. Como está ocurriendo con esta guerra. Mañana Rusia declara el default. La última vez que declaró el default, en la crisis de 1998, quebró el fondo de inversiones más importante del mundo. Y hubo que hacer una reunión de emergencia en Nueva York del Banco Central de Estados Unidos con los principales bancos para salvarlo. Un banco que se llamaba LGMT. No voy a decir todo lo que quería decir en inglés porque hay un montón de palabras ahí adentro. Y se produjo el derrumbe. La crisis rusa, el default ruso de 1998, ¿a dónde terminó? ¿A dónde terminó? En el corralito. En el corralito, ¿por qué? Porque de Rusia se trasladó a Brasil. Brasil devaluó. Nosotros no podíamos devaluar porque estábamos en el 1 a 1. ¿Se entiende? Lo que les quiero llamar la atención es que no se puede, en primer lugar, que no se puede tener ningún problema nacional, sino es como un problema internacional. Y en segundo lugar, que tenemos un problema no de deuda, no de FMI. El problema es el capitalismo.
Porque como en una guerra hay que saber quién es el enemigo. El FMI es un enemigo como herramienta político-financiera del capital. No es que el FMI tiene intereses de FMI. El fenómeno este mundial, que abarca a todos los países. Por ejemplo, no hay ningún país que no esté endeudado. ¿Qué pasó de golpe? Viene Experti y Milei y dice, gastamos más de lo que... No, no es que antes gastábamos 0,50 y producíamos 1, y ahora necesitamos 5 para producir 1, no. En el capitalismo las cosas son al revés de lo que se las presenta. ¿A qué voy? Y es una experiencia cotidiana. En el capitalismo uno no se endeuda porque gasta de más. Si uno gasta de más porque lo endeuda. Los bancos tienen plata y le tienen que pagar interés a los depositantes. Si no pueden endeudar, el banco se va al bono. Entonces te ofrecen, en Estados Unidos ofrecían créditos hipotecarios al 1% anual. En la letra chica, al sexto año el interés se iba al 6%. Pero todo el mundo dijo, me compro una casa por el 1%, me están regalando la casa. Y ahí estalló la crisis hipotecaria. Es decir, Argentina es un vaciadero de basura del capital internacional y la hace gastar para poder usar la deuda. Y ahora ya no necesita ni eso, porque para poder endeudarla, le alcanza con que Argentina no puede pagar la deuda que se acumuló. Entonces es un círculo absolutamente infernal. Este es un punto para terminar. El punto 2 para terminar. El problema de este país somos nosotros. Porque las clases que dominan este país son irrevocablemente liquidadoras de la sociedad. Si uno va y dice, che, que deje de pagar a este, que deje de pagar al otro, postergué, está hablando del divino autor. Representan intereses que van a cumplir con todos estos mandatos y estas exigencias. En cambio, el que pueda hacer un planteamiento alternativo a la clase obrera, y la clase obrera no tiene una dirección, ni una organización dispuesta a enfrentarlo. Por ejemplo, la dirección de la CGT, DAE y tantos otros que han salido a declarar, apoya a la patronal, apoya al gobierno, apoya el acuerdo con el FMI. Por eso nuestra corriente política lucha por un Congreso de Trabajadores. Para que discutamos políticamente qué vamos a hacer. Discutamos qué medidas hay que tomar. Y nosotros impulsemos esas medidas con planes de lucha, con una acción unificada de los trabajadores. Hay que dar conciencia a la clase obrera argentina, que es la única clase nacional, que ella tiene que actuar como clase en representación de la sociedad, en función de un gobierno propio de trabajadores. Cuando veo muchas discusiones sobre el FMI, sobre méritos o defectos del acuerdo, ¿qué es lo que siento? Están discutiendo los detalles, están discutiendo lo secundario. El problema político, después de tantos acuerdos con el FMI, tanto default y tantas deudas, no es volver a discutir los detalles como discutimos el detalle de la última vez, el detalle de la otra vez y del detalle de otra vez, sino cómo cortamos de cuajo con una situación política que agrava la situación de la masa. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo único que quiero decir acá es admirable la exposición que ha tenido Jorge. No me canso de verlo y escucharlo por la inteligencia que tiene y por la militancia que ha llevado todos estos años. Y mantiene firme sus convicciones. Yo como secretario general del Sindicato Único de Choferes
estado. Hoy me siento orgulloso de estar acá, al lado de él y escuchar en detalle sobre el tema del auto. La verdad que te agradezco, Victorio, la invitación. Jorge, la verdad que te felicito. Y nada más que me ha dado una plena satisfacción